7. Vamos a conversar ahora con el señor Adolfo Hering, gerente general de Cálida, sobre un tema que efectivamente ha estado en el candelero en todas estas semanas y que es la situación del gas natural, su expansión en los domicilios de Lima y Callao, en los distritos más populosos, y que hace referencia naturalmente a precios mejores que los que se ofrecen en otras formas de distribución que son de por sí también complicadas. Muy buenos días, señor Adolfo Hering. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Raúl. Muy buenos días, Guido. Y gracias por la invitación. Estamos ante un debate que no es artificial, que tiene que ver con precios y tiene que ver con necesidades inmediatas. Hemos caminado a buen ritmo, hemos ido lentamente. ¿Por qué entonces la desesperación en realidad de la gente? Sí, nosotros venimos avanzando con la masificación del gas natural en el sector residencial a manera acelerada en los últimos 2 años, con tasas de crecimiento del orden de 70% anual. Evidentemente hay mucho por hacer porque la ciudad de Lima es muy grande, pero uno podría decir que si lo comparamos con crecimientos de otras ciudades, el ritmo ha sido bastante acelerado. Si a eso le sumamos que la masificación del gas no solo está en el sector residencial, sino por ejemplo en el sector de transporte, donde en el caso de los taxis ya más de la mitad de los taxis de Lima y el metropolitano usan gas natural, vemos que también comparativamente a otras ciudades se ha crecido mucho. Pero cuando usted dice si a eso le sumamos, quiere decir que el crecimiento que primero describía se refería solo a la conexión domiciliaria, es decir, al uso doméstico del gas natural. No, va en paralelo. Los dos van en paralelo. ¿Cuáles son las hemos venido comentando esto durante las últimas semanas a raíz de varios hechos de distinta naturaleza y no llegamos a entender cuál es la dificultad mayor o la traba mayor que tiene la empresa para la masificación del gas? ¿Son problemas municipales? ¿Son las autoridades que ponen trabas excesivas? ¿Es lo caro que resulta una operación de esta naturaleza? ¿Es la negativa de los usuarios potenciales? ¿Cuáles son las dificultades reales? Un ratito que tengo que dar la información sobre... hemos perdido en el vóley 3-0, ha ganado Japón, así que ahora sí. Nosotros, veamos, tenemos varios temas que me ha planteado al tiempo. Yo creo que lo primero que hay que entender es que estamos recién empezando la masificación del gas en el sector residencial. Si eso lo comparamos con ciudades como Bogotá, que empezó en la década del 70 la masificación del gas en el sector residencial, hay una diferencia de tiempo importante. Si lo comparas con Buenos Aires, que empezó en los 50, pues ellos han recorrido esto en más tiempo. Eso hace que nosotros venimos avanzando, pero evidentemente contra otras ciudades que muchas veces se utilizan de comparación, hay una diferencia de tiempo importante. ¿Cuándo empezaron ellos? ¿Cuándo hemos empezado en Lima? Nos va a disculpar, pero tenemos que hacer una pausa, y la pausa de resumen noticioso 9:30. Las 9:34 recibimos ahora el reporte de nuestro representante en el Congreso, Carlos Alvarado. Carlos, adelante. Pleno del Parlamento Nacional ha reanudado su sesión plenaria y inmediatamente... Carlos Alvarado, son las 9:36, estamos ya también conectados con la radio, o sea, transmitiendo radio y televisión. Bueno, ahora sí, ayer quedamos pendientes de varios temas, continuamos el asunto. A ver, ¿cuál era la cuestión planteada por Guido? Estábamos hablando cuáles eran los puntos en términos de cómo avanzar en la masificación del gas en el sector residencial y dónde estábamos. Lo primero que mencionaba es que nosotros en la masificación del gas para Lima hemos partido hace menos de 8 años. Si uno lo compara con otras ciudades de la región que muchas veces se utilizan de comparación de cómo estamos, mencionaba que en el caso de Bogotá empezó
en la década del 70, hace 40 años, en el caso de Buenos Aires en la década del 50, eso ha hecho pues que el nivel de acceso a gas natural en esas ciudades sea mucho más amplio de lo que es hoy en Lima. Nosotros venimos creciendo a ritmos de 70% estos 2 últimos años, donde se le ha puesto mucho más énfasis al sector residencial para lograr que llegue el gas natural a más de 400.000 casas en el 2016. Eso significaría más de 2 millones de personas en Lima que tengan gas natural en el 2016, ¿no? ¿Dónde estamos? Venimos creciendo actualmente en los conos, estamos trabajando principalmente. Bueno, entonces, aparte del tema del retraso, ¿cuáles son aquellos factores? Algunos que mencionaba ya Guido también, la retracción, por ejemplo, los cuidados, los nerviosismos del posible usuario, pero por supuesto hay una serie de otros problemas que van desde la cuestión municipal hasta, en fin, los precios también. ¿Cómo pago yo mi conexión domiciliaria? Es decir, hay varias preocupaciones, digamos, que no sé si necesariamente están siendo resueltas o por lo menos explicadas. A ver, tenemos varias aristas. Comencemos por la del precio. La instalación para los niveles socioeconómicos CDE cuesta 790 soles. Y lo que nosotros hacemos es la financiamos a 8 años, con lo cual su cuota de pago es alrededor de 14 soles. Si a eso se le suma el costo de producto de gas natural equivalente a lo que sería, por ejemplo, un balón de 10 kilos de GLP, tendríamos que una persona pagaría 28 soles al mes. Eso comparativamente contra el GLP, que cuesta en promedio 35 soles, pues lo hace mucho más económico. Eso mientras el señor paga en la instalación. Una vez que la termina de pagar, el ahorro es más del 50%. Esa sería una arista donde pues el gas natural es más competitivo. Otra arista sería el crecimiento en términos de gente capacitada para hacer las instalaciones internas. Es un mercado que es nuevo en el Perú, con lo cual se viene capacitando. Nosotros, a través de las contratistas que tenemos trabajando en esto, contratamos alrededor de 700 personas anuales, en promedio, para ir creciendo. Ese es el ratio que venimos contratando. Pues, instalaciones y mantenimiento. Instalaciones y mantenimiento, pero principalmente instalaciones. Venimos en ese ratio. Hoy día, si queremos seguir creciendo al ritmo que venimos, pues vamos a seguir en ese nivel de contrataciones. Pero es fundamental trabajar juntos con algunos institutos en la capacitación. Esa es otra lista. Otro punto sería los permisos municipales. Tenemos que pedir, a diferencia, por ejemplo, de algunas otras ciudades, donde hay un municipio para toda la ciudad. En el caso nuestro tenemos más de 40 en Lima y Callao, con lo cual para permisos de obras tenemos que pedirle tanto a la municipalidad distrital 2 permisos y a la municipalidad de Lima en algunos casos también permisos. Eso pues retrasa temas y evidentemente hay situaciones donde municipalidades son mucho más proactivas a fomentar el consumo de gas natural en su distrito que otras. Entonces también ahí hay otra parte, otro componente en este crecimiento. Hay un componente que quizá usted no menciona por discreción y que no tiene directamente que ver con Cálida, y es si vamos a tener la dosis suficiente de gas natural para atender el consumo doméstico, porque al productor le interesa más dirigirlo a la exportación, donde va a obtener un beneficio mayor. Lo que tenemos es, yo creo que en términos de gas, si uno habla, si va a haber, para el sector residencial, sí va a haber. El consumo es relativamente bajo si uno lo compara contra el sector industrial. Lo que creo que tenemos que buscar más es más reservas de gas para que el debate de si se va a la exportación o al mercado local, pues no se acabe. Pero en todo caso, es más, existe toda una serie de mecanismos donde se prioriza que el gas debe ser para el mercado local. Y eso no es un mecanismo que solo ocurre en Perú, ocurre en muchos países. Entonces, si no hay más reservas de gas a futuro, lo que va a ocurrir es que a medida que el mercado local crezca, va a tener que ir captando las reservas de gas que hoy día se destinan a la exportación.
¿no? Bueno, usted ha mencionado algunas de las aristas. ¿Qué otras cosas son necesarias? ¿Qué otras cosas están faltando para poder acelerar el ritmo, en definitiva? Porque está claro que estamos ante una solución ventajosa, ¿no es cierto? En consecuencia es cuestión de que la gente se vaya animando, tarea de persuasión, pero al mismo tiempo de movilización de otras instancias, como son las instancias municipales, en fin. ¿Qué hace que ustedes estén en esta relación, funcionando o no? ¿Qué es lo que se requiere? Yo creo que hay temas que estamos trabajando nosotros en cambio de hábitos. El consumo de gas natural se vuelve un cambio de hábito para el usuario final. Y toda la comunicación que hay que hacer y todas las campañas de cultura de gas natural que hay que trabajar. Y venimos trabajando en eso. Pero nosotros venimos solicitando, por ejemplo, y lo hemos planteado al gobierno, políticas donde se fomente que en las instalaciones nuevas, por ejemplo, los multifamiliares, vengan con las instalaciones de gas natural. ¿Esto qué significaría? Que al igual que un multifamiliar viene con instalaciones para agua, luz y desagüe, que cuando se haga la obra, se haga la instalación de gas natural. Eso suma esfuerzos de todos para que haya mucho más acceso a gas natural, en vez de que se haga el edificio, terminen la obra y nosotros vengamos a hacer otra obra. ¿Y eso no aumenta mucho el costo de la construcción? No, al contrario, no aumenta mucho el costo. Es más, al poder hacer esta obra como parte de un proyecto de construcción, debería abaratar inclusive el costo de la instalación. El otro tema es, por lo menos en mi experiencia, que he visto en algunos distritos, es el tendido propiamente, ¿no es cierto? Que crea toda una serie de problemas de tránsito, el tendido de las redes. ¿Cómo va eso? ¿Qué ritmo tiene? ¿Cuál es el nivel de las protestas? O en todo caso, ¿cuánto demora poder decir, bueno, hemos iniciado ahora en el lado tal de Villa El Salvador y vamos a tener instalaciones en tal o cual tiempo? Nosotros ¿Cómo se planifica ese trabajo? Hay un plan quinquenal que se trabaja con el Ministerio de Energía y Minas, donde se va definiendo qué distritos vamos entrando. Por ejemplo, ahorita estamos en conversaciones con Villa El Salvador. Para entrar a Villa El Salvador estamos viendo Comas, Independencia, Santa Anita para entrar. Las obras evidentemente generan molestia a los transeúntes y para el tráfico. En algunos distritos genera más molestia, porque Lima tiene distritos más periféricos y distritos más céntricos. En los distritos céntricos, donde hay mucha afluencia de autos que cruzan de un lado a otro, evidentemente genera mucho más molestias, y lo que tenemos es que coordinar en algunos casos obras en determinados horarios. Si son obras nocturnas, los vecinos se quejan porque evidentemente hace ruido. Si son obras de día, los autos se quejan porque hay más tráfico. Entonces hay una coordinación, y ahí es donde venimos trabajando de la mano con los municipios, y hay municipios muy proactivos en decirnos, vamos a reparar tal vía, hagámoslo juntos. Que es lo óptimo. Que sería lo lógico en todos los casos. Así es. ¿Tienen algún plan de expansión? Es decir, en el desarrollo de esta utilización del gas doméstico, han comenzado por sectores populares, van a ir llegando a los sectores más residenciales, digamos, en un plazo determinado, o depende de la actitud del alcalde y del municipio para facilitar la tarea? Nosotros tenemos un plan quinquenal que es por 5 años que lo trabajamos con el gobierno. Finalmente ellos lo validan, donde vamos entrando a diferentes distritos. Para darle mención dónde estaríamos entrando en los próximos 5 años sería, como mencioné, estamos muy próximos a entrar a Villa El Salvador, Comas, Independencia, Santa Anita, Ate, Puente Piedra, y un poco que es los conos de Lima, ¿no? Caraballo, entramos más por el este. Tenemos planes también de ir a Cañete, a la zona de Imperial, a la zona de Manchay, y de ahí sí tenemos algunas redes en la zona más céntrica de Lima, que es Surco, Cercado de Lima, Pueblo Libre, Magdalena, y vamos a ir de afuera para adentro. Bueno, muy bien, realmente impresionante toda esta cosa de las redes. Gracias, señor Adolfo Hering, gerente general de Calidad, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Próxima futura grande distribución de gas. Gracias.
9:46 de la mañana, hacemos una pausa.